Nunca pensé que la vida me golpearía tan duro. Mi nombre es Elena, y hace apenas un año tenía todo lo que una mujer podía desear: un buen empleo, un esposo amoroso, una casa bonita. Pero todo eso cambió el día que recibí aquella llamada. Era lunes por la mañana. Me vestí como siempre, con mi traje gris impecable y mi cabello recogido, lista para enfrentar otro día en la empresa donde llevaba trabajando casi 10 años. Mientras desayunaba con Eduardo, mi esposo, no pude evitar notar que estaba distraído. Jugaba con su celular, apenas prestándome atención. Cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente murmuró: «Nada, Elena, es el trabajo». No quise insistir. Lo cierto es que últimamente nuestra relación estaba tensa. Desde hacía meses, Eduardo parecía distante, menos cariñoso. Pero yo pensaba que eran solo fases. Todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, ¿no? Llegué a la oficina a tiempo, pero algo en el ambiente se sentía raro. Mis compañeros me evitaban la mirada, y mi jefa, la temida Laura, apenas me saludó. Fue entonces cuando me llamaron a la sala de juntas. Allí estaba el director general, el señor Monteiro, un hombre mayor al que siempre respeté. Con voz grave me dijo: «Elena, lamento informarte que debido a recortes presupuestarios tendremos que prescindir de tu puesto». Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Yo había dado todo por esa empresa. ¿Y ahora simplemente me echaban a la calle? Volví a casa en shock. Eduardo estaba en el salón viendo televisión. Cuando le conté lo sucedido, esperaba al menos un abrazo, una palabra de aliento, pero su respuesta fue fría, casi indiferente. «Bueno, Elena, no podemos vivir solo con mi sueldo. Quizás sea mejor que empecemos a pensar en separarnos». «¿Separarnos?», repetí incrédula. «Sí, Elena. Mira, no quiero ser cruel, pero llevamos tiempo distanciados, y ahora sin tu empleo, no sé si tenga sentido seguir juntos». Esa noche lloré como nunca. Mi amiga Clara vino a verme al día siguiente. Al contarle lo sucedido, ella me abrazó con fuerza. «Elena, no necesitas a un hombre así. Tú eres fuerte, siempre lo has sido». Pero yo no me sentía fuerte, me sentía derrotada. Las semanas siguientes fueron un infierno. Eduardo me presionaba para firmar los papeles del divorcio. Yo estaba desempleada, buscando trabajo desesperadamente, recibiendo rechazos uno tras otro. Mi autoestima estaba por el suelo. ¿Quién querría contratar a una mujer de 38 años cuando había miles de jóvenes allá afuera? Una tarde, mientras estaba sentada en un café revisando ofertas de empleo en mi laptop, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. «Elena, qué sorpresa verte aquí». Era el señor Monteiro. Me levanté de inmediato, avergonzada. «Señor Monteiro, discúlpeme, yo...». Él levantó la mano, deteniéndome. «Por favor, siéntate. Tengo algo que decirte». Nos sentamos y pidió 2 cafés. Me observó durante un momento y luego dijo: «Sé que lo que pasó fue injusto. Yo no quería que te despidieran, pero los inversionistas presionaron mucho. Y para serte sincero, la empresa no está bien». «¿Qué quiere decir?», pregunté confundida. «Voy a venderla, Elena. Estoy cansado. No tengo herederos. No quiero seguir peleando con tiburones». Pero cuando pensé en quién podría rescatar este lugar, solo se me ocurrió un nombre: tú. Me quedé boquiabierta. ¿Yo? Pero... ¿cómo? Yo no tengo dinero para comprar una empresa. Él sonrió levemente. No busco dinero. Busco a alguien que ame esta empresa como yo la amé. Quiero vendértela por un precio simbólico. Era demasiado para procesar. Yo, que apenas podía pagar el alquiler, ahora tenía frente a mí la posibilidad de ser dueña de la empresa donde había trabajado tantos años. Esa noche no pude dormir. Recordé todos los momentos vividos allí, todas las noches de desvelo, los éxitos, los fracasos. Y también recordé a Eduardo, que ahora estaba viviendo con una compañera de trabajo, según había escuchado. Él me había dejado pensando que yo no valía nada. Clara fue la primera en apoyarme. «Elena, esta es tu oportunidad. No lo pienses demasiado. Toma el riesgo». Así fue como, unas semanas después, firmé los papeles que me convertían en la nueva dueña.
La antigua empresa ahora era mía, pero el verdadero reto apenas comenzaba. El lugar estaba endeudado, con los empleados desmotivados y los clientes huyendo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. Iba a demostrarle al mundo, y a mí misma, que podía salir adelante. En una de 1908, mis primeras reuniones como dueña, al entrar a la sala de juntas, vi las miradas sorprendidas de mis antiguos compañeros, pero nada me preparó para el impacto que vendría después. Eduardo. Allí estaba él, sentado como representante de uno de los inversionistas. Me miró, pálido, incapaz de ocultar el asombro. Yo le sostuve la mirada. Por dentro temblaba, pero por fuera me mantuve firme. Era solo el comienzo. Las palabras se me atascaban en la garganta cuando lo vi allí, sentado frente a mí, como representante de los inversionistas. Eduardo, mi exmarido, el hombre que me había dicho que no valía nada, que sin mi empleo no era nadie, ahora estaba, allí, viéndome al otro lado de la mesa, sin poder creer lo que estaba pasando. «Buenas tardes a todos», dije con voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Los ejecutivos me miraban con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Sabían quién era yo, claro. Muchos me recordaban como la jefa de proyectos, la mujer que trabajaba incansablemente, pero que no había tenido poder real. Ahora, de pronto, era la nueva dueña. La reunión avanzó tensa. Yo intentaba mantener la calma, explicar mis planes de rescate para la empresa, las estrategias para recuperar a los clientes, los recortes necesarios para sanear las cuentas. Notaba las miradas que se cruzaban entre ellos. Sabía que dudaban de mí, pero también sabía algo que ellos no. Yo conocía esta empresa mejor que nadie. Al terminar, Eduardo se me acercó. «Elena, ¿qué significa todo esto?» Lo miré directamente, a los ojos. «Significa que esta empresa es mía ahora». Él forzó una sonrisa. «¿Cómo conseguiste esto? ¿De dónde sacaste el dinero?» «Eso no te importa, Eduardo. Lo único que importa es que ahora tú y yo volvemos a trabajar juntos. O mejor dicho, tú trabajas para mí». Su expresión cambió. Ya no sonreía. Bajó la mirada, incómodo. «No sabía nada de esto», murmuró. «Eso está claro», respondí con una media sonrisa. Cuando salió de la sala, me senté sola por un momento, tratando de calmar el corazón que me latía a 1000 por hora. Clara me había dicho: «Elena, tú puedes con esto». Pero ahora que estaba allí, enfrentando a hombres poderosos, empezaba a dudar. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si me hundía aún más? Esa noche, en casa, Clara vino a visitarme. Llevó pizza, como siempre. «¿Cómo estuvo? ¿El primer día, jefa?», preguntó riendo. «Fue raro, Clara. Muy raro. Eduardo estaba allí, frente a mí. No esperaba verlo. ¿Y qué hizo?» «Nada. Creo que está en shock». «Elena, escucha», dijo poniéndose seria. «No dejes que él te intimide. Tú tienes todo para salir adelante». Suspiré. Tenía razón. No podía permitir que Eduardo, o nadie, me desviara de mi camino. Los días siguientes fueron agotadores. Reuniones interminables, papeles, deudas, renegociaciones con proveedores. Muchos empleados empezaban a recuperar la esperanza, pero otros dudaban. Me enfrenté a miradas de desprecio, comentarios a mis espaldas, e incluso una que otra traición, interna. Pero cada noche, al volver a casa, pensaba: no me detendré, no me detendré. Y mientras tanto, Eduardo empezó a buscarme con excusas tontas, reuniones, dudas, sugerencias. Yo sabía lo que pasaba. Él empezaba a darse cuenta del error que había cometido al dejarme. Un día, después de una reunión particularmente dura, me pidió hablar en privado. «Elena, solo quiero decirte que lamento todo lo que pasó entre nosotros. Yo no quería que termináramos así». Lo miré. Ese era el momento que muchas personas sueñan tener. El ex arrepentido, volviendo con la cabeza baja. Pero yo ya no era la misma Elena. «Eduardo, gracias por tus palabras, pero ahora estoy enfocada en mi trabajo. Eso es lo único que me importa.
Él asintió, claramente desconcertado. Quizá había pensado que bastaría con una disculpa para que yo corriera de vuelta a sus brazos, pero no. Las semanas avanzaron. Poco a poco, la empresa empezó a mejorar. Mis planes daban resultados. Los clientes regresaban, las cuentas se estabilizaban, los empleados recuperaban el ánimo. Incluso los inversionistas que antes me miraban con desconfianza empezaban a reconocer mi liderazgo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un día, Clara vino corriendo a mi oficina, agitada. «Elena, tienes que ver esto». «¿Qué pasa?» «Es Eduardo. Ha estado moviendo cosas por detrás. Está tratando de sabotearte». Me quedé helada. No podía creerlo. ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Por orgullo? ¿Por no soportar que yo estuviera al mando? Esa tarde lo confronté. «Eduardo, ¿qué estás haciendo?» «¿De qué hablas?», respondió fingiendo inocencia. «Sabes perfectamente de qué hablo. Estás hablando con proveedores, con clientes, tratando de minar mi trabajo». Él me miró fijamente. «Elena, yo solo estoy protegiendo mi inversión. No eres la única que tiene intereses aquí». Me hervía la sangre. «No, Eduardo, esto no es por la empresa. Esto es por ti, por tu ego. No soportas verme triunfar, ¿verdad?». Él se encogió de hombros. «Tal vez. Pero prepárate, Elena. Esto no ha terminado». Me quedé sola en la oficina, respirando hondo. Sabía que no podía confiar en él. Sabía que tendría que luchar aún más fuerte. Pero también sabía algo más. Yo ya no era la mujer que él había dejado atrás. Yo era la dueña, y nadie me iba a quitar lo que había logrado. Esa noche, mientras caminaba por las oficinas vacías, miré por las ventanas los edificios iluminados de la ciudad. Me sentí pequeña, pero poderosa al mismo tiempo. Sabía que las cosas se pondrían aún más difíciles, que Eduardo no se rendiría fácilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sonreí para mí misma. El juego apenas comenzaba. Las semanas pasaban, y cada día parecía una batalla. Eduardo no se rendía. Empezó a reunirse con otros socios, intentó sembrar dudas sobre mi liderazgo, filtró rumores a la prensa financiera y hasta promovió discretamente a empleados desleales para ponerme obstáculos. Pero yo no era tonta. Había aprendido a ser más estratégica que nunca. Rodearme de gente de confianza como Clara fue clave. Juntas descubríamos sus movimientos y los neutralizábamos antes de que causaran daños. Mañana recibí una alerta. Una importante propuesta que habíamos trabajado durante semanas estaba siendo saboteada. Eduardo había hablado directamente con el cliente para hacerle perder la confianza en nosotros. Llamé a una reunión urgente. «No podemos permitir que este acuerdo se caiga», dije mirando a todos los gerentes. «Este contrato representa no solo ingresos, sino también reputación». Clara intervino. «Podemos proponer una reunión directa con el cliente para explicar nuestra visión y aclarar cualquier duda». Asentí. «Perfecto. Yo misma iré». Ese día fue clave. Me presenté ante el cliente con seguridad, les mostré los números, los resultados recientes y, sobre todo, les hablé desde el corazón. Les conté mi historia, cómo había pasado de empleada despedida a dueña de la empresa y cómo mi compromiso era total. Cuando salí de la sala, supe que había recuperado su confianza. Por la noche, Clara me llamó emocionada. «¡Elena!». El cliente confirmó. «Firmarán con nosotros». Sentí un nudo en la garganta. Estábamos ganando, pero Eduardo no se detuvo. Una tarde lo encontré esperándome en la salida del edificio. «Necesitamos hablar», me dijo. «No tenemos nada que hablar, Eduardo». «Sí, sí lo tenemos», insistió. «Esto se nos está yendo de las manos. Mira, yo no quise que esto fuera una guerra. Entonces, ¿por qué me atacas? ¿Por qué me saboteas? ¿Por qué no soporto verte allí, arriba, mientras yo estoy abajo? Porque no soporto saber que te dejé cuando más me necesitabas, y ahora eres tú quien tiene el poder». Me quedé en silencio. Por un segundo sentí pena, pero solo por un segundo. «Eduardo, tú decidiste marcharte. Tú me dejaste cuando perdí el empleo.
No vengas ahora a pedir. Que pares solo porque no te gusta perder. Él bajó la mirada, frustrado. Elena, yo... Se acabó, Eduardo. O trabajas conmigo o te apartas. Pero no voy a dejar que destruyas lo que estoy construyendo. Esa noche llegué a casa agotada. Me tumbé en la cama mirando el techo, recordando cada insulto, cada desprecio, cada lágrima que había derramado cuando él me abandonó. Y pensé, ¡qué ironía! Ahora él es quien no sabe qué hacer conmigo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Firmamos nuevos contratos, reducimos deudas, recuperamos prestigio en el mercado. La prensa empezó a hablar de la milagrosa recuperación de nuestra empresa, liderada por una mujer que pocos habían tomado en serio. Un día recibí una invitación inesperada. Un gran evento empresarial, donde premiarían a las empresas que habían logrado los mayores avances del año. Mi empresa estaba nominada. Cuando llegué al evento, todos los ojos se posaron en mí. Me saludaban, me felicitaban, me trataban como una líder. Y allí, entre la multitud, lo vi. Eduardo. Estaba solo, apartado, mirándome desde lejos. Clara se acercó. ¿Todo bien? Sí, respondí, aunque por dentro sentía un pequeño temblor. Subí al escenario para recibir el premio. Miré al público, tomé el micrófono y respiré hondo. Este reconocimiento no es solo para mí. Es para todos los que creyeron cuando nadie más lo hizo. Para mi equipo, para las personas que se quedaron incluso cuando las cosas parecían imposibles. Y sobre todo, es para demostrar que uno nunca debe rendirse. Nunca. El aplauso fue ensordecedor. Al bajar del escenario, Eduardo se me acercó. Elena, necesito hablar contigo. No es el momento, Eduardo. Por favor, solo unos minutos. Suspiré. Está bien, salimos al pasillo. Él me miró fijamente. He sido un idiota. Lo sé. Te dejé cuando estabas en tu peor momento. No creí en ti. Y ahora veo lo lejos que has llegado. Y solo puedo decirte que me arrepiento. Eduardo. Empecé, pero él me interrumpió. No, déjame terminar. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que perdí todo contigo, pero quería que lo supieras. Quería que supieras que, aunque sea tarde, lo reconozco. Lo miré en silencio. Era un momento que muchas personas soñarían tener. El ex arrepentido, confesando su error. Pero yo ya no soñaba con eso. Yo soñaba con algo más grande, con mi propia vida, mi propia felicidad. Eduardo, te agradezco que me lo digas, pero ya no somos los mismos. Tú tomaste tu camino, yo tomé el mío, y no voy a volver atrás. Él asintió, derrotado. Lo entiendo. Cuídate, Eduardo. Me di media vuelta y caminé de regreso al salón, sintiendo una mezcla de alivio y liberación. Clara me esperaba con una copa en la mano. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Brindamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba cerrando un ciclo. Pero en mi interior sabía que aún faltaba una última batalla, una última decisión que cambiaría todo. El juego no había terminado. Había pasado un año desde que me convertí en la dueña de la empresa. Mi nombre empezaba a aparecer en revistas, entrevistas, incluso en programas de televisión donde contaba mi historia de superación. Pero más allá de la fama, lo que realmente me llenaba era haber recuperado mi dignidad. Sin embargo, no todo era perfecto. Eduardo, aunque derrotado emocionalmente, seguía dentro de la empresa como accionista minoritario, y cada cierto tiempo intentaba entorpecer las decisiones clave. Era como una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Clara, siempre atenta, me dijo un día: Elena, tenemos que resolver lo de Eduardo. No puede seguir siendo una piedra en el zapato. Tenía razón. El Consejo de Administración ya había propuesto una solución: comprarle sus acciones y cerrarle definitivamente las puertas. Pero había un problema. Eduardo no quería vender, así que lo cité en mi oficina. Cuando entró, lo vi más desgastado que nunca. Ya no era el hombre arrogante y seguro de antes. ¿Por qué me llamaste, Elena?, preguntó cruzándose de brazos.
¿Sabes por qué, Eduardo? Esto no puede seguir así. No puedes seguir intentando sabotear lo que construimos. Es mi empresa también, respondió él con amargura. No, Eduardo, ya no lo es. Legalmente sí, pero en espíritu, en trabajo, en visión, esto ya no te pertenece. Se quedó en silencio. Por un momento, vi en sus ojos algo que no había visto antes. Cansancio. ¿Y qué propones? Dijo finalmente. Te compro tus acciones, te vas limpio, con dinero para empezar de nuevo. Pero a partir de hoy, esta empresa es solo mía. Eduardo. Suspiró, se sentó frente a mí y murmuró. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento, Elena? No es haberte dejado, es no haber creído en ti. Pensé que eras solo una mujer desesperada cuando perdiste el empleo, pero lo que no entendí fue que estabas a punto de despertar. Sentí un nudo en la garganta. Todos cometemos errores, Eduardo, pero algunos tienen consecuencias. Finalmente, después de horas de negociación, Eduardo firmó los papeles. Era oficial. Él ya no tenía ninguna parte en la empresa. Cuando se fue, lo vi mirar una última vez el edificio, como despidiéndose. Clara llegó a mi oficina. ¿Terminó?, preguntó. Terminó, respondí, soltando un suspiro largo. Esa noche, celebramos con todo el equipo. Habíamos cerrado una etapa y empezaba una nueva. Brindamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía una guerra personal que pelear. Pero lo más curioso sucedió 2 semanas después. Recibí una carta, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano. Era de Eduardo. Me contó que había decidido mudarse a otro país, empezar de nuevo, que había comprendido muchas cosas y que me deseaba éxito. No pedía volver, no pedía perdón, solo quería cerrar su propio capítulo. Leí la carta en silencio. Luego la guardé en un cajón, no como un recuerdo doloroso, sino como un símbolo de que todo lo que había vivido me había hecho más fuerte. Los días se convirtieron en meses y la empresa floreció. Clara fue ascendida a directora general, yo me convertí en presidenta del consejo, y juntas hicimos crecer el negocio más allá de lo que cualquiera había imaginado. Un día, mientras caminaba por los pasillos, vi una joven empleada sentada, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Me contó que acababan de despedir a su madre, que su familia estaba pasando dificultades y que temía no poder seguir trabajando mientras la ayudaba. La miré a los ojos y le dije: «Escúchame bien. Cuando yo estaba en tu lugar, nadie me tendió la mano. No cometeré ese error contigo. Vamos a encontrar una solución». Y lo hicimos. Porque al final, el verdadero éxito no es solo subir, sino levantar a otros contigo. Meses después, recibí otro reconocimiento: Empresaria del Año. Pero lo que realmente me llenó de orgullo no fue ese premio. Fue ver a mi equipo crecer, ver a Clara brillar, ver a personas como esa joven empleada salir adelante. La vida me había enseñado una lección poderosa. Lo que otros ven como tu final puede ser solo el inicio. Y lo que parece una derrota puede transformarse en la mayor de tus victorias, si tienes el coraje de levantarte. Cuando pienso en Eduardo ahora, no lo hago con odio ni rencor. Pienso en él como el hombre que me empujó sin querer hacia mi mejor versión. Sin su abandono, tal vez nunca habría descubierto de lo que era capaz. Una noche, sentada en el balcón de mi casa, mirando las luces de la ciudad, me permití sonreír. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Y mientras el viento movía suavemente mi cabello, pensé para mí misma: gracias, Eduardo. Gracias por irte. Gracias por no creer en mí, porque gracias a eso, ahora soy quien soy. Fin.